Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas tardes a todos, qué gozo, qué alegría estar aquí, unidos juntamente con nuestro Señor Jesús en esta tarde. Somos Iglesia de Cristo La Roca en Queens Village, Nueva York, para la gloria de nuestro Dios, sirviendo a esta comunidad en la ciudad de Nueva York y en el mundo entero, para la gloria de nuestro Dios. Welcome everyone. It is a real joy to be here today, united with our Lord and Savior Jesus Christ, and together as one body, as we glorify the name of our Lord Jesus Christ. It is a privilege to be here and be part of this body of Christ as we minister unto his name. Welcome everyone. We're very happy that you are here as you're getting together and as you're signing up. We recommend that you share this link soon with your relatives and friends, as well as let them know about YouTube and Facebook so that they can participate in this wonderful good news today of the message of salvation. Praise God. We are going to start with a prayer. Vamos a comenzar con una oración en esta tarde. Una vez más, somos Iglesia Cristo La Roca. Estamos gozosos, felices de que se hayan unido a nosotros en esta tarde de nuestro Señor Jesús, en que estamos dándole gloria a su nombre. Amén. Padre, te damos gracias, oh Señor precioso, por tu fidelidad, tu infinito amor para con cada uno de nosotros, Señor, tu misericordia, Padre, que son nuevas cada mañana, Padre Santo. Venimos delante de tu presencia humildemente, oh Padre Santo, Señor, reconociendo que necesitamos más de tu Espíritu Santo, oh Padre Santo. Reconociendo, Señor, que te hemos fallado, oh Padre, perdónanos, Señor. Palabras, pensamientos, actitudes, Señor, tú conoces nuestros corazones y venimos, Padre, Señor, humildemente, Señor, a humillarnos, Padre Santo, a buscar tu presencia, a levantar tu nombre en alto, a darte a ti, oh Señor, Padre Santo, la honra y la gloria que solamente tú te mereces, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Has bendecido nuestras familias, nuestras amistades. Gracias, Señor precioso, por esa misericordia infinita para con cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Padre Santo, Señor, que bendiga, Señor, este servicio. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Prepara, Padre Santo, Señor, los corazones de cada una de las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor. Tú has sido el que lo ha preparado, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, me llamo Karina. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmos 149, del 1 al 5. Alabado sea el Señor, canten al Señor un canto nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Alégrense los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo y aún dormidos canten de alegría. The English version says, praise the Lord, sing to the Lord a new song, his praise in the assembly of his faithful people. Let Israel rejoice in their maker. Let the people of Zion be glad in their king. Let them praise his name with dancing and make music to him with timbrel and harp. For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. Let his faithful people rejoice in this honor and sing for joy on their beds. This is in Psalm 149, verse 1 through 5. Amén. Aleluya. God of creation.
afternoon once more and welcome. We're very happy you're here with us, united with our Lord and Savior Jesus Christ, with our Church of Christ the Rock in Queens Village, New York. Muy buenas tardes, una vez más, bendiciones, y estamos felices y gozosos que estamos unidos aquí como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle honor y gloria a su nombre en esta tarde. Somos Iglesia de Cristo La Roca en Queens Village, Nueva York, donde le servimos al Señor en esta comunidad, en esta ciudad y en el mundo entero, para la gloria de su nombre. En estos momentos, pues le invitamos, que todavía hay tiempo para que usted pase la voz e invite a otros a unirse a este servicio, ¿verdad? En esta tarde, a través de Zoom, a través de YouTube o Facebook Live. Así que preparémonos para en esta tarde recibir maná del cielo, el pan, ¿verdad?, que nos tiene el Señor hoy. Y sí, queremos conocerle más, queremos conocer más a nuestro Dios, y a aquellos que todavía no se les ha revelado, queremos que se les revele de una manera especial, de una manera íntima. Gloria a Dios. Así que en esta tarde vamos a recibir a nuestro pastor Pedro Agudelo de la Iglesia Cristo La Roca, para que él nos traiga lo que el Señor le ha dado para nosotros en esta tarde, mientras preparamos nuestro corazón para recibir esa palabra. Amén. Buenas tardes, amados. Qué gusto poder estar con ustedes por medio de Zoom, por medio de las redes sociales, y qué lindo es estar delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios, la Biblia, que donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesucristo, queriendo decir en la voluntad, en la intención, en la actitud de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, la unción del Espíritu Santo está ahí y fluye ahí. Así que hoy es una gran oportunidad para usted y para mí, para que disfrutemos la presencia de nuestro Dios Trino y disfrutemos la presencia de cada uno. A mí siempre me gusta dar la ilustración de lo que es un culto, una iglesia, una reunión. Y para mí es como cuando usted va a una cirugía y usted está a merced de lo que los doctores hagan con usted. Como le ponen anestesia al paciente, uno no puede hacer nada. Uno está a la voluntad de lo que los doctores, las enfermeras hagan. Y en este momento estamos en la presencia del Señor y estamos reconociendo que Él es el que nos conoce íntimamente. Él sabe sus planes por cada uno de nosotros y Él sabe cómo hacer cirugía, cómo entrar. Dice la palabra que el Evangelio de Jesucristo entra a nuestra mente, a nuestro corazón. Solamente Dios puede hacer eso, entrar a lo profundo de cada uno de nosotros y hacer una cirugía interna. El Señor coloca, cambia, transforma, capacita, nivela, establece. Así de que ese es nuestro deseo hoy, de que el Señor sea glorificado en nosotros. Vamos a continuar con nuestros temas de que hemos estado tratando del sufrimiento, de cómo vivir en esta nueva realidad que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, que es una realidad global, que no está limitada a una ciudad, sino que está limitada a todo el planeta. Esta semana compartía con pastores de todo el mundo, de Asia, de la India, de Singapur, de Inglaterra, en Londres, de Brasil, en Sudamérica, de todas varias de Estados Unidos, de Sudáfrica, gente de todas partes del planeta. Y compartíamos cómo es la misma realidad que se está viviendo. Así que les invito a que vayamos hoy a Juan capítulo 4, versículos del 30 al 38. Juan capítulo 4, versículos del 30 al 38. Y vamos a leerlo despacio y vamos a leerlo intencionalmente. Usted entiende lo que es la palabra intencional, que uno está deseoso. Jesucristo hace una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír y escuchar. Y alguien cuenta la historia de una persona que le gustaba mucho el dinero en las calles de Nueva York. Usted sabe, aquí cuando usted está en Manhattan, todo ese ruido, en fin, carros, gente hablando, toda clase de ruidos. Y esta persona era capaz, alguien soltó unas monedas que se cayeron al piso y esta persona fue capaz de escuchar en todo ese ruido el sonido de las monedas en la acera. Interesante eso. Eso muestra la intención del corazón. Esta persona estaba entonada para escuchar el sonido de las monedas y por eso fue capaz de escuchar, discernir entre todos los sonidos, entre todos los ruidos, el sonido que producían las monedas al caer. Así que le invito a que usted hoy
sintonice su mente, su corazón, su alma y escuche lo que el Espíritu, lo que el Señor nos dice hoy. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Amén, amén. Gracias. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, amantísimo Papacito, te damos gracias porque nos podemos acercar a ti como niños, Señor, como niños ante tu presencia. Podemos acercarnos a ti y podemos estar tranquilos en confianza porque tú nos recibes, Señor. Queremos conocerte como tú quieres ser conocido. Queremos servirte como tú mereces ser servido. Queremos producir los frutos que tú esperas de nosotros. Como dice la canción que hemos escuchado, tú nos encontraste antes de que nos hubiéramos perdido. Tú nos amaste antes de que fuéramos. Gracias por ese amor que trasciende todo. Espíritu Santo, paséate, haznos cirugía interna, que nuestro carácter sea formado al carácter de Jesucristo. Gracias por cada persona que nos escucha a través de las redes, a través del internet, a través de Zoom. Bendice cada familia, cada persona. En el nombre de Jesús declaramos tu reino, declaramos tu presencia, declaramos tu palabra. Y tu palabra es poderosa. Dice tu evangelio que tu palabra no regresará vacía. Y nosotros la soltamos con esta intención de que tu palabra establezca tu reino, que tu palabra sane, haga milagros, haga maravillas. Oramos por la necesidad de las personas que nos escuchan, de sus familias. Oramos por milagros, por provisiones, por sanidades, por liberaciones. Señor, sorpréndenos hoy con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, amados, qué gusto estar con ustedes hoy. Gracias a Dios por este gran privilegio. Damos gracias por sus oraciones. Los invitamos a que sigan orando por nosotros. Damos gracias al Señor que durante esta semana pudimos compartir con la comunidad aquí en Queens Village, en la ciudad de Nueva York. Hemos repartido comida 3 veces esta semana a la comunidad. Y qué gozo es uno poder compartir con las personas. Qué alegre se ponen las personas cuando tú les regalas algo, que porque no es de parte nuestra, es el Señor el que nos ha bendecido con la comida. Y nosotros solamente somos el instrumento el cual Dios usa para bendecir a familias. Y qué lindo cuando las personas reciben sus compras, sus víveres, ¿no? Lo que necesitan y se alegran de ver la bendición sin ninguna condición. Y ese es el amor de Dios para nosotros, amados. Dios nos ama sin ninguna condición. Nosotros no tenemos que hacer solamente nada, sino recibir la bendición, la buena voluntad, el favor, el amor de Dios. Y a nosotros recibir, Dios nos cambia. Dios no le pide a nadie que se bañe, que se mejore, que se pula, que arregle esto o lo otro. No, Dios quiere entrar a mi vida como yo estoy. Y Dios no se asusta por nada. Así que
Dios es poderoso y Dios es capaz de entrar a cualquier vida y hacer maravillas de esa vida, de esa familia, de ese contexto. Porque para Dios no hay nada imposible. Entremos a la palabra de hoy. Este pasaje me fascina a mí porque toma lugar después de que Jesucristo es intencional en romper con tradiciones. A mí me gusta mucho Jesucristo por eso, porque es un personaje que no le tiene miedo a nadie y es capaz de confrontar cualquier contexto, cualquier situación. Y como no busca gloria de hombres, no tiene miedo en confrontar los status quo. Y Jesucristo aquí es intencional en ir y buscar a una mujer que todo el mundo despreciaba. Este pasaje toma lugar después de Jesucristo visitar, hablar con la mujer cananea y bendecirla y ministrar ese pueblo. Y los discípulos habían salido a comprar comida. Y entonces Jesucristo está hablando con esta señorita, con esta señora, y ya pues le ha ministrado. Y luego los discípulos regresan y le traen alimento. Y le dicen, Señor, come. Y Jesucristo le dice, no, yo ya comí, yo estoy comiendo, ya comí. Y ellos le dicen, ¿alguien le dio de comer? Y él dice, no, mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo aquí está confrontando el paradigma de este mundo. Usted y yo somos socializados desde que nacimos a creer que nuestra más grande necesidad es lo material. Por eso los valores, por eso las metas, por eso las estrategias para alcanzar prosperidad se basan en lo material. Y Jesucristo aquí está diciendo, no, esa no es la realidad de la vida. Me gusta mucho lo que dice un pastor aquí en la ciudad de Nueva York, Bernard, aquí en Brooklyn, que dice que si hay dos palabras que han definido la nueva realidad en el siglo XXI es qué es esencial y qué es no esencial. Todos los gobernantes, toda la gente del sector privado, en las compañías, en los trabajos, en las empresas, están decidiendo qué es esencial y qué no es esencial. ¿Qué podemos cortar? ¿Qué podemos dejar de hacer de esta manera para poder seguir funcionando y en este nuevo contexto? Entonces Jesucristo aquí nos está diciendo lo que es esencial. Y mire que va en contra de lo que hemos creído que es esencial. Usted y yo fuimos socializados, fuimos endoctrinados, se nos enseñó que lo más importante en la vida es lo material, el dinero. Lo más importante en la vida es resolver como sea, conseguir tus recursos, salir adelante, trabajar para lo que a ti te apasiona. Esa es la importancia de la vida. Y Jesucristo lo modela aquí con su vida. Dice, no, lo más importante, lo más necesario para vivir no es lo material, es la relación con Dios. Si algo necesito yo, es la relación con Dios. Si algo necesitas tú, es tu relación con Dios. Jesucristo lo redefinió muy bien en Juan 15, cuando dice, ustedes son las ramas y yo soy el árbol. Una rama desconectada del árbol no funciona, no existe, no produce, no es, no siente, no vive. Entonces, usted y yo somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo físico y nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios. Jesucristo lo dice en Juan 6:27, que dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que trasciende este mundo físico, esta vida, y que va hasta la eternidad. ¿Y cuál es esa comida? Hacer la voluntad del Padre, cumplir los propósitos de Dios. Cristo nos llama a que nosotros muramos, a que nosotros renunciemos a esa manera de pensar. Por eso en Lucas 14 Jesucristo dice, si ustedes no mueren a sí mismos, no pueden ser mis discípulos, no pueden caminar conmigo. ¿Y qué es lo que está queriendo decir con eso? No es que yo renuncie y cometa un suicidio de quitar mi identidad, de quitar el rostro de mi alma, como yo llamo. Les he enseñado muchas veces por este medio de que cada persona es única. Cada persona tiene, como las pupilas son únicas, las huellas de los dedos, el rostro, el tono de voz es único. Cada persona tiene un alma, un rostro, lo que yo llamo el rostro del alma, lo que yo llamo el timbre
de la esencia de esa persona, lo que yo llamo las pupilas del alma, lo que yo llamo las huellas del alma. Cada persona es única porque es creada por Dios y es especial, exclusiva. Entonces, cuando Jesucristo dice que hay que morir a sí mismo o renunciar a sí mismo, no está diciendo que moramos a ese único particular que Dios nos dio. Lo que está diciendo es que moramos a la idiosincrasia, a las filosofías, a las enseñanzas, a las creencias que hemos recibido de que lo más importante en la vida es lo material, que lo más importante en la vida es esto, este mundo físico. No, porque hay otra vida que es después de esta vida, que es la eternidad. Por eso Jesucristo dice, ¿de qué os vale que tengas éxito en esta vida, que consigáis dinero, que seáis famosos, si pierdes tu alma y te vas para el infierno? Entonces, ¿de qué te sirvió hacer dinero? ¿De qué te sirvió desarrollarte? ¿De qué te sirvió hacer un montón de cosas si tu alma, si tu eternidad va a estar en el infierno, va a estar fuera de la presencia del Señor, va a estar sin la gloria de Dios? Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, esto es lo que Cristo nos llama. Por eso Jesucristo dice en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Proverbios 4:23, guardad vuestro corazón, porque de él mana fluye la vida. Entonces no estamos diciendo aquí que no hay que trabajar, no me malinterprete, no me malentienda. Lo que estamos diciendo es que hay que creer que relacionándonos con Dios primeramente, que es lo esencial, que cuando arreglamos esa relación con Dios a través de Jesucristo, Cristo nos va a capacitar, nos va a proveer, nos va a abrir puertas, nos va a dar conexiones, nos va a dar recursos, nos va a conectar con personas, nos va a dar su inteligencia, nos va a dar capacidad, destrezas para que nosotros las desarrollemos y podamos progresar financieramente y podamos disfrutar este mundo y podamos salir adelante. Una cosa no contradice la otra. Lo esencial es que usted y yo entendamos qué es en realidad lo que es más importante. En los versículos del 32 al 33, Jesucristo es intencional y mire que define, dice, no, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Hoy en el siglo XXI, y lo vemos con la redefinición de la justicia que está tomando lugar aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, lo vemos con la actitud que las personas están tomando. Sobre todo, ustedes han visto en las estatuas que quieren desbaratar, destruir todas las estatuas de personajes del pasado. Y yo le preguntaba, yo le decía a una joven en estos días, si vamos a revisar todas las enseñanzas, todo lo que hemos recibido del pasado, entonces habría que desbaratar toda la historia de la humanidad, porque no hay cultura, no hay civilización, no hay gobierno en la historia del ser humano que no haya cometido injusticias. Y por eso es tan importante entender lo que es el Evangelio de Jesucristo y cómo Dios viene a implementar la justicia de Dios a través de Jesucristo. A Jesucristo se le rechazó porque no terminó con la opresión de los romanos en el primer siglo al pueblo judío. A Jesucristo se le rechazó, los griegos lo rechazaron porque decían, tu filosofía, eso no sirve. ¿Cómo así que un Dios se encarna y va a morir? Un Dios no puede morir, un Dios no puede sufrir. Un Dios, si es Dios, no puede sufrir por criaturas creadas. Eso es una locura. Por eso para ellos el evangelio es una locura. A los romanos no les interesaba el evangelio porque eso de servir a los demás, no. Nosotros estamos interesados en poder, en conquista, en lo que llamamos gloria de hombres. Entonces por eso rechazaron el evangelio de Jesucristo. La justicia que Jesucristo trae es muy particular. Y yo quiero que usted abra sus ojos de la mente, que Dios le alumbre. Escuche esto. Dios viene a mi vida y a tu vida y Dios te santifica, trata contigo. De igual manera, Dios está trabajando con la sociedad. Entonces, en el plan de Dios, Dios trabaja con mi vida a nivel personal, familiar, y Dios está trabajando con la humanidad. Ahora, el plan de Dios es de que la injusticia social en la humanidad, institucional, racial, económica, sea eliminada cuando Jesucristo regrese.
Y esto es clave que usted lo entienda, porque mucha gente se confunde y mucha gente se enfría y mucha gente cuestiona la existencia de Dios. Si Dios fuera Dios, entonces ¿por qué el mundo está como está? ¿Dónde está el poder de Dios? Es porque no quieren someterse al plan de justicia de Dios. Dios está haciendo justicia cuando me salva a mí, cuando perdona mis pecados. Dice la Biblia que yo merecía ir al infierno por mi accionar y Cristo murió por mí. Entonces Cristo me salva, me perdona, me recibe, me transforma, me capacita, me llama, camina conmigo. Y de esa manera Dios trata con mi vida y con mi familia. Pero Dios no ha escogido hacer de la misma manera con toda la humanidad, con la sociedad, con el mundo. Entonces, el plan de Dios es que el reino de Dios sea implementado poco a poco. Lo explica muy bien en las parábolas de los evangelios, cuando dice que crece la cizaña y crece el trigo. ¿Qué es el trigo? Que está creciendo el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la cizaña? Que está creciendo la maldad, la injusticia. Y dice que al final de los tiempos, Cristo vendrá y recogerá y limpiará y terminará con todo lo que es la injusticia social e institucional. Entonces, hablar con esta joven y le decía, por eso si vamos a hacer una revisión de la historia, habría que eliminar todo. Porque no hay personaje que no haya cometido injusticia. Usted coja a cualquier ser humano en los últimos 10,000 años y por más cosas buenas que ha hecho, como decimos por ahí popularmente, si le sacamos los trapos sucios, si miramos qué había en su corazón, en su mente, si lo que hizo debajo de cuerda, a ver si no le encontramos una cantidad de material de injusticia y entonces por eso vamos a eliminar a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuál es la actitud y cuál es el lenguaje que se usa para redefinir justicia y para interpretar qué es justo y qué no es injusto. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos está diciendo aquí con su actitud? Jesucristo nos dice, la actitud mía de interpretar la vida mía es que yo quiero hacer lo que Dios me manda a hacer en mi vida, de la manera que Dios quiere que yo la haga. Me imagino que Jesucristo, como usted y como yo, hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué no arreglas esto de una vez? Señor, pero ¿para qué vamos a esperar 2,000, 3,000 años? Arreglemos esto de una vez. Que yo muera en la cruz y ya, y cuando resucite, acabamos con toda la justicia institucional, global, mundial y listo. Paremos esto aquí. No, pero Cristo se sometió al plan de justicia divino que el Padre le había compartido. Entonces, esta actitud produce una realidad y esto es otra cosa que yo quiero que usted entendiera hoy, que el Espíritu Santo me ayude para que usted la entienda. ¿Cuál es la realidad que está definiendo tu vida hoy? Hoy se habla mucho, sea en Asia, sea en África, sea en Europa, sea aquí en las Américas, sea en Australia, se habla de una nueva realidad. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿cuál es mi nueva realidad? Otra manera de hacer la pregunta es, ¿quién y qué está definiendo la realidad en mi vida, en mi contexto? ¿Quién y qué define la realidad en tu vida y en tu contexto? Interesante esto. Y esto lo escuché esta semana que estaba trabajando, colaborando con un grupo de pastores, una reunión de pastores en México, y ellos compartían de esto. Y alguien mencionó la nueva realidad que debe definirnos a la iglesia de Jesucristo y a los que caminan con Jesucristo es la presencia de Dios en medio de este siglo XXI. En otras palabras, mi contexto, mi realidad, lo esencial, mis recursos vienen de Dios, de la presencia de Dios. Les he estado compartiendo cada 8 días que la pastora y yo estamos estudiando el libro de Jeremías y todos los días trabajamos con un capítulo de Jeremías en nuestro devocional personal y de pareja. Bueno, lloramos juntos y compartimos. Y una de las características de Jeremías es de que cuando les cambió el mundo, hace 2,600 años atrás, cuando ese pueblo judío fue fue forzado a emigrar y los babilónicos se los llevaron a fuerza en contra de su voluntad.
lo repatriaron. Y como Dios le dice a través del profeta Jeremías, ustedes no se preocupen, esa es mi voluntad, que ustedes sean repatriados y que sean llevados allá, porque yo los estoy haciendo, los estoy puliendo por sus rebeliones. Y no se preocupe, que el que me escuche, el que camine conmigo, aunque esté en Babilonia, allá lo voy a bendecir. Aunque esté en Babilonia, allá lo voy a prosperar. Aunque esté bajo el gobierno de los impíos, de los que no caminan conmigo públicamente, aunque esté bajo instituciones sociales de injusticia, yo me encargaré de que ustedes prosperen, de que ustedes vivan en paz y de que ustedes regresen. Interesante eso. Entonces, lo mismo hoy en día. En medio de esta crisis global, local, hay otra palabra que a mí me gusta mucho y esta el Señor me la regaló a mí, yo nunca la he leído, se llama glocal, donde se combina lo global y lo local. Y eso es un término que Dios me dio a mí, entonces yo uso la palabra glocal, combinando lo global en lo local. Cómo lo global se expresa en lo local. Cómo lo global se expresa en mi vida personal, en mi contexto, ya en lo que yo estoy viviendo. Entonces, hoy día es lo mismo. No importa que estemos bajo un mundo donde la injusticia, donde la maldad esté creciendo. Los que caminan con Dios a través de Jesucristo, Dios se va a asegurar que la presencia de Dios los pastoree. Entonces, Jesucristo nos dice a nosotros hoy, ¿cuál es nuestra actitud en referente a la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que define mi nueva realidad? ¿La define la voluntad de Dios, el plan de Dios para mí? ¿O mi realidad o mi nueva realidad la define el mundo y los valores del mundo? Entonces la pregunta para usted y para mí hoy, amado, es ¿quién está definiendo tu realidad? ¿Quién está definiendo mi realidad? ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios? En la Biblia encontramos 3 actitudes que el ser humano tiene cuando escucha la palabra de Dios. En una la vemos en Juan 5:39, cuando Jesucristo le estaba ministrando a los expertos, a los maestros, a los doctores en la ley de la religión judaica en el primer siglo, en la ciudad de Jerusalén. Y Jesucristo les decía, ustedes son expertos, son doctores en el Antiguo Testamento, en la ley, en la palabra de Moisés, y ustedes no me reciben. Interesante eso. Gente que se conocía el Antiguo Testamento de adelante para atrás, que lo podían recitar palabra a palabra, con coma, con exclamación, con todo, pero no recibieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la actitud de su corazón. Tenían una actitud donde despreciaban, como no querían, como Cristo no los ofrecía lo que ellos querían, entonces por eso se despreciaban. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 17, que se puede decir que son los hechos del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo pastoreó la iglesia en el primer siglo. Pablo estaba en la ciudad de Atenas, en Grecia. Y dice, cuando usted lee el capítulo 17, dice que Pablo se conmovió al ver la condición, la sequedad, la necesidad de las multitudes en Atenas. Cómo estaban engañados con tanta filosofía, con tanta doctrina hueca, como decimos hoy en día en el siglo XXI. ¿Qué queremos decir con hueca? Que no resuelve nada. ¿De qué me sirve a mí saber tanto conocimiento si no me sirve para nada? Si no estoy resolviendo, si no me está capacitando para tratar, para vencer mis crisis, mis necesidades, mis debilidades, si no me está capacitando para desarrollarme a la plenitud. Entonces, ¿para qué el conocimiento si no me sirve para nada? Entonces, por eso Pablo se conmovía por la gente, por los de Atenas, los atenios. Y mire qué interesante. Pablo entonces se va a los lugares públicos y empieza a conversar con los ciudadanos de Atenas. Algunos eran judíos, algunos eran griegos, algunos eran de otros lados, así como la ciudad de Nueva York, que hay gente de toda parte. Entonces, Pablo conversa con ellos y Pablo le escucha las filosofías, las doctrinas que están enseñando, y Pablo les presenta a Jesucristo. Y miren la actitud de estas personas que escuchan a Pablo. Unos dicen, ¿qué quiere decir con tanta palabrería?
¿Qué bobería es esa? ¿Estás loco? ¿Qué locuras son esas? Eso muestra una actitud de desprecio, de despreciar lo que se está compartiendo. Luego dice, cuando se sigue leyendo los versículos 16 al 20, el capítulo 17 de Hechos, dice que otros le dijeron, oye Pablo, tú estás predicando un Dios que es diferente al que nosotros conocemos. Esta gente muestra una actitud de los que escuchan, comparan, ven diferencias, pero se quedan ahí. No quieren entrar a lo nuevo. Y mire la tercera actitud. Otros le dicen a Pablo, Pablo, te vamos a invitar, vente a el Areópago, que era el lugar donde se hacían las convenciones, donde la gente compartía doctrinas, donde se enseñaba en público. Eso parece un estadio y las personas se paraban en el centro y le hablaban a todo el mundo. Entonces dice, Pablo, vete para el Areópago para que ahí nos enseñes, nos digas, nos expliques, que queremos entender qué es lo que tú estás enseñando, qué es eso de Cristo, qué es eso de que murió por nuestros pecados, cómo funciona eso. Queremos entenderlo. Entonces esta gente tenía una actitud, esta clase de gente tenía una actitud diferente. Usted regresa al versículo 10 del capítulo 17 y vemos que los creyentes en la ciudad de Berea, antes de que Pablo llegara a Atenas, dice que esa gente de esa ciudad escudriñaban la Biblia, el Antiguo Testamento, para escuchar lo que decía Pablo, para verificar, y decía que su fe creció de una manera impresionante. ¡Wow! Lo que hace la actitud. Entonces, ¿qué es la actitud? La actitud determina cómo tú escuchas, cómo tú recibes lo que se te comparte y si estás dispuesto a abrir tu mente y tu corazón a colaborar con Dios para que Dios trabaje en tu contexto, en tu vida. Versículos del 35 al 38 habla de nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro propósito? Jesucristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, que es cumplir mi propósito, mi llamado de morir por los pecados de los seres humanos, de proclamar el evangelio. Y nos llama a nosotros a que nosotros implementemos lo que Cristo ha hecho, a que proclamemos a Jesucristo y a que sirvamos a los demás, discipulemos y nosotros seamos luz en las tinieblas. Entonces es nuestro llamado, esa es nuestra comida. La pregunta para usted y para mí es si usted y yo queremos recibir esa comida, ese llamado, ese propósito. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores. Pablo nos dice, ustedes que están en Cristo son embajadores, son reconciliadores. Entonces hoy, esta semana cuando me preparaba para este sermón, el Espíritu Santo me hace esta pregunta. ¿Cómo está tu embajada, Pedro? Y yo se la hago a ustedes. ¿Cómo está tu embajada, Tony? ¿Cómo está tu embajada, Maribel? ¿Cómo está tu embajada, Francisco? ¿Cómo está tu embajada acá a todos los que nos escuchan por el internet, por Zoom? ¿Cómo está tu embajada? Porque somos embajadores. Tenemos una embajada, ¿sí o no? Tenemos un lugar donde hacemos los negocios, las transacciones, donde servimos, donde funcionamos. Y esas embajadas son los lugares donde vivimos y lo que hacemos. Aquí en nuestra iglesia tenemos un hermano que es el hermano Francisco, que es un constructor y se mueve por toda la ciudad de Nueva York, por toda la red estatal, reparando casas, cocinas, pisos, todo lo que tiene que ver con construcción. ¿Cuál es su embajada? La embajada de Francisco es el lugar donde él se mueve y el lugar donde él reside, su casa, sus vecinos. Esa es su embajada. Y su familia, sus relaciones. Tony, uno de nuestros ancianos, es maestro en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es su embajada? La escuela donde trabaja, su vecindario y donde vive y su relación. Esa es su embajada. Las personas con que él se relaciona. Entonces, ¿cómo está tu embajada? La pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿estamos representando los intereses de nuestro rey, de nuestro Señor, al que representamos en la embajada? Porque una embajada es un lugar donde se representan los intereses de otra nación, ¿ya?
Ustedes no sé si han visto en las películas. A mí me gustan mucho las películas de acción. Entonces vemos cuando una persona está corriendo porque lo están persiguiendo y una vez se mete a una embajada y cruza la puerta, nadie puede tocarlo en esa embajada. ¿Se acuerdan de los links, de los Wikilinks, unos años atrás? El que se metió en una embajada creo que era del Ecuador, allá en Londres, en Inglaterra, y no lo podían sacar de ahí. ¿Por qué? Porque la embajada está regulada por la autoridad de otro estado. Entonces, su embajada y la mía está regulada, protegida por la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y no hay poder en este mundo, del diablo del mundo, que pueda romper, que pueda dañar y pueda entrar y perjudicar esa embajada, ese lugar santo. Entonces, amados, ¿cómo están nuestras embajadas? ¿A quién estamos representando? ¿Qué actitud estamos nosotros mostrando ante los demás de cómo está nuestra embajada? ¿Qué negocios? ¿Qué estás proclamando con tu vida? Cuando alguien te ve, cuando te ve un vecino, cuando te ve un amigo, ¿qué ven? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de ti? Hay un dicho que dice por ahí, what are you all about? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que te define? ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Qué es lo que te describe? Entonces, si usted y yo escuchamos esta palabra y hacemos como Jesucristo, la palabra de Dios, el llamado de Dios, eso es lo que nos va a definir. Y el Espíritu Santo nos va a pastorear. Y quiero terminar con esto. En Mateo 13, Jesucristo da la parábola, la enseñanza del sembrador y los 4 tipos de terreno, de las 4 semillas. Y usted recuerda muy bien, el sembrador sale a sembrar y una semilla cayó ¿dónde? Al lado del camino. ¿Y qué dice? Que las aves vienen y se comieron la semilla. ¿Qué es la semilla? El evangelio, la palabra de Dios. Y Jesucristo, cuando explica más adelante en Mateo 13 esta parábola, esta enseñanza, le dice a sus discípulos, dice, eso es la voz de este mundo, esa es la voz del diablo, esa es la voz del mundo, las voces que roban la palabra. Esas son las redefiniciones de lo que es justo, de lo que es la justicia. Esa es la redefinición de lo que es bueno. Entonces, usted y yo nos dejamos robar la palabra de Dios con la palabra de este mundo. ¿Ah? Luego dice la parábola, la enseñanza, que hubo semilla que cayó en los pedregales y que la semilla murió, creció, pero cuando salió el sol, lo fuerte del sol se secó porque no había suficiente tierra, la raíz no creció a profundidad. Y dice Jesucristo, las aflicciones y las persecuciones de este mundo son los que apagan la semilla, el evangelio de Dios. Hoy en día, en la crisis global que estamos viviendo, ¿recuerdan? Global y local, glocal, que estamos viviendo, mucha gente está confundida y el sufrimiento y la persecución, si no se cuidan, va a apagar el evangelio en ellos. ¿Por qué? Porque van a decir, su amor se va a enfriar. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es que me está pasando esto? ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Entonces, es muy interesante esto, cómo tú interpretas el sufrimiento y cómo tú interpretas la persecución y la aflicción. Y de esto hemos estado hablando en el pasado. Si usted tiene alguna pregunta, contáctenos y con mucho gusto le compartimos las enseñanzas del pasado. Luego dice que la semilla cayó en espinos. Y qué interesante eso. Dice, creció la planta en medio de espinos. Pero luego, ¿qué dice? Los espinos ahogaron la nueva planta y no dio frutos. La planta creció, le salió tallo, le salieron hojas, pero nunca dio frutos, nunca cumplió su propósito. Y Jesucristo dice, eso es las riquezas y el afán de este siglo, que traducido es, esos son los valores y las enseñanzas del siglo de hoy en día, del mundo, que recibimos desde niños. ¿Cuál es? Que lo material es lo más importante. ¿Cuál es? Que para vivir lo que necesito es matarme trabajando, esforzándome, y los demás que se los lleven, que los trajo, como decimos por ahí. No. Entonces, este engaño, el afán de conseguir dinero, gloria, fama, de una manera injusta, es lo que ahoga el evangelio. Porque quiero decirle algo, amado. Cristo, Dios, el Espíritu Santo quiere que usted y yo
tengamos. Quiere que usted y yo disfrutemos la vida, que seamos felices. Quiere que usted y yo vivamos a plenitud, pero que lo hagamos de una manera justa. Quiere que usted y yo tengamos recursos y crezcamos, pero que lo hagamos justamente, sin abusar a los demás, sin robar a los demás, sin abusar a los cónyuges, los familiares, que podamos prosperar sin dañar a otros. Pero el mundo, ¿qué enseña? El mundo enseña, prospera, prospera, y desbaratan a todo lo que tocan. Desbaratan esposas, esposos, hijos, familiares, donde van. ¿Por qué? Porque están con el orgullo, el interés, buscando recursos e intereses personales y no les importa quién sufra. Entonces, esa es la presión de este mundo, las enseñanzas de este mundo. Y termino. Jesucristo dice, la buena semilla cayó en la buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Aquellos como la iglesia de Berea, la ciudad de Berea, aquellos que escuchan la palabra de Dios y dicen, Señor, quiero conocerte como tú quieres ser conocido. Yo entiendo que tú me conoces a mí, conoces todas mis debilidades, todos mis pecados, todo lo que yo he hecho y dejado de hacer, pero tú me amas y tú estás interesado en mí, en mi familia, y tú no me desprecias, no me rechazas, y yo te quiero conocer como tú quieres ser conocido. Vente, entra, cámbiame, haz maravillas, sorpréndeme. Esos son la buena tierra. Así que te invito que tú recibas esta palabra con esa actitud y que tú digas a Dios, a Cristo, te quiero conocer como tú quieres ser conocido. Y tú conoces todo de mí. Sorpréndeme, sorpréndeme. Haz maravillas conmigo en mi realidad global. Bendecidos. Beloved, we are going to share a few words in English. First, let me take a little break and a little sip of my cold water. We're going to read from John chapter 4, verses 4, chapter 4, verses 30 to 38. We're going to read. Then they went out of the city and came to him. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat of which you do not know. Therefore, the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? Jesus said to him, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this the saying is true, one who sows and another reaps. I send you to reap that for which you have not labor. Others have labor, and you have entered into their labors. Amen. Thank you, Pastor. We prayed, let's pray. Lord, have your way with us. We want to know you the way you want to be known. Thank you for your presence. In Jesus' name we pray, amen. One of the things that I like about this new protocol of using Zoom and preaching and sharing the gospel is that you don't have to worry about all the protocols when you're in a place and you cannot have your coffee, your water. You cannot be sitting down. You're able to be here and not having no shoes. So I love this new type of setting. So, beloved, today we're sharing from John chapter 4, and Jesus is finishing ministering to a woman in where Jesus was very intentional in seeking out this female person, and it was a person who was despised by the community, but Jesus chose that he doesn't discriminate against anyone, and he's intentional. He goes that route and he ministered to this woman, to this town, and then he sent the disciples to gather food.
to get food, to get lunch. The disciples come back and they say, here's the food. And Jesus said, no, I'm already ate my food. And then they say, wow, this guy, who fed him? And then he says, no, my food is to do the will of God. So with this, Jesus is changing the paradigm. Which paradigm? You and I were taught since we were born in the socialization process that took place when we grew up, that the essential in life is material things. And Jesus is challenges that. No, the essential in life is not material things. The essential in life is God's presence in us. John chapter 15 stays the same truth, the same principle. You are the branches, I'm the tree. So you and I know a branch by itself cannot produce fruit, cannot live, cannot do anything, cannot be. So Jesus is stating that. That's why in John 6:27, Jesus says, work for the food that does not perish. Which food is that? Is doing God's will in our life. That's the food that Jesus is telling us to work for. In Luke chapter 14, Jesus says, die to yourself. And Jesus is not saying that I need to kill my inner characteristics, what defines me. And what I mean by this is that the physical body, the physical face has very peculiar characteristics. Your pupil of your eyes is unique. The fingertips are very unique. The tone of your voice is very unique. The shape of your face is unique. Nobody else has that. So I came with this term that my soul and your soul, your inner being, also has like a shape, has like a tone of voice, has like a pupil inside, what I call it spiritual eyes, has like a digital prints. Inner prints that no one else has. So Jesus is not saying get rid of that. No. What Jesus is saying is get rid, die to the beliefs, to the values, to the ideologies that you receive from this world. That we need to die to those paradigms, to those ways to interpret the world, those ways to know, to define ourselves. So Jesus is calling that. That's why the Old Testament says in Proverbs, guard your heart. Above else, manage your heart. Because from the heart comes what? Life. It's the same principle that it was taught in the Old Testament. Proverbs 4, verse 23. So in the first verses, Jesus redefines what is essentials. I love to hear a preacher right here in your city, Bernard. Bernard is astute. He identified that in this crisis, this global crisis, people are using two words, essential and non-essential. And Jesus here is doing that. He's telling us what is really essential and what is not essential. So, beloved, if you're hearing this, review what do you think is essential in your life? What is essential in you? What defines you? I am not defined by my race. I am not defined by my ethnicity. I am not defined by my social status. I don't allow any of those things to define me. The only thing that I allow to define me is God's word. God's presence in my life. God's purpose in my life. That's what defines me. And I invite you to do likewise. Don't allow the world to define who you are. Today, beloved, there are many redefinitions taking place. Let me give you an example. We've been talking lately with this issue of justice. Justice. People are questioning and redefining justice. And people are tumbling down all kind of statues. Listen to me very well, please. I'm not saying don't destroy statues of this and that. What I'm saying is that if you and I are going to redefine what is just in the past,
everything will have to be destroyed, because there is no one single person, no one single society, no one single country, no one single institution that has been 100% just. All cultures, look at the history, the Romans, the Spaniards, the British, the empires of the past, the Babylonians, the Egyptians, all the empires throughout history, all of them have been blooded, all of them have been unjust, all of them have manipulated, enslaved people. All social institutions, all economical institutions are unjust. And here comes what Jesus is saying over here. What attitude do you have? How do you allow yourself to redefine what is just? What values do you use? Because Jesus states that he is God's justice into the world, and Jesus is going to implement God's justice God's way. But it has to be God's way, not your way, my way, or the highway, as they say, in the streets. Many people rejected Jesus in the first century because Jesus didn't get rid of the oppression from the Romans. Many Jews despised Jesus because of that. Many Greeks despised Jesus in the first century because they didn't like Jesus' philosophy. What's this philosophy that a God will die? Can you believe that? What kind of God is that? What kind of dude is that? To die for people? That's not a God. So they despise that definition of a God that dies for people. And the Romans despise Jesus because, look at this guy, serving others, looking out for others. We are all about power. We are all about glory. We are all about force. We want to impose our way, the Roman way. And they despise Jesus because of that. And today is the same thing. So are you going to be allowed to be refined by today's definition of justice? Or are you going to allow God's definition of justice? And listen to this, beloved. God chose to implement his justice in two ways, God's justice. One is to saving personal people like you and me. When we confess Jesus Christ as our Savior, we are recognizing our sins. We are recognizing that he died for us and that we are born new, and Jesus sanctifies us. But Jesus is also dealing with the social sin, with the global sin, with the historical injustice. And in God's plan, that injustice will be totally eliminated when Jesus returns. Now, you might not like God's plan, I might not like God's plan, like the Romans and like the Greeks and like the Jews in the first century. Why do we have to wait until Jesus returns? Why can't God deal with things now? Get rid of all the injustice now? Well, beloved, that's God's plan. And God knows better than you and I together. God knows better than all of us together. 6.7 billion of people. God knows better than all of us together. So, which attitude do you have? And that's what Jesus is saying over here. Verses 32 and 33 speak of that Jesus chose the attitude of receiving God's purpose to his life, doing his will, and that's what Jesus values. And Jesus doesn't despise God's plan. And Jesus invites us, for you and me, to have the same attitude. Jesus says in the gospel, have the same attitude that is in me. Apostle Paul repeats what Jesus says. I choose to have the same attitude that Jesus have. I echo, I use it, I emulate it, and I invite you to do the same thing as I did. So today, in the 21st century, we are doing that. We are receiving God's purpose for our lives. And what's God's purpose? That we are ambassadors, that we are those that God saved and empowered to proclaim the gospel, Jesus Christ, and to serve others. This week,
We gave food to our community 3 times, and it was a delight to share with people. You know, people get so happy when they receive these gifts. And I was talking to someone and I said, look, that's what God does for me and for you. He gave us gifts. He saved us. We deserve to be in hell because of our sins. And Jesus and God love us. He dies for us. And he blesses us with his gifts, his life, his presence. So I invite you to have this same attitude as Jesus has. And I invite you to receive God's call for your life. God is calling you to be more than what you know. If there is something that you hear me saying, is this, beloved. I want to know Christ. I want to know God. I want to know the Holy Spirit as they want to be known. No as I understand it. No as I'm being taught. No as I will like it. No. I want God. I want the Holy Triune God, the one to set the tone, the one to set the amount, the one to create the reality. And I want to know God the way God wants to be known. I want to be filled with the Holy Spirit the way the Holy Spirit wants to fill me, because that's going to go above what I can imagine. So, and I want to bear the fruits that God wants, that God has for me and for you. I love the songs that my kids they share with me. What's the name of that group that we listen all the time? I think it's called I forgot the name of the group, but they have a song that says that I was found before I was lost. Isn't that something? I was found before I was lost. What's the name of that group, Peter? Hillsong. Hillsong. Thank you, Peter and Raquel. I was found before I was lost. You could be like that too. I was loved before I was not. Wow. You were loved before you were not. Before you even existed. God wants you. So, beloved, Jesus is calling us to proclaim who Jesus is, to experience Jesus, that Jesus will be our food, that Jesus will be our resources, that Jesus will define our reality. And I'm finishing with this. What defines your reality today? Everywhere you go, Asia, Africa, Europe, the Americas, Australia, people are talking about the new reality. And I'm asking you, what defines your new reality? And Jesus is saying us today, my new reality is defined by God's will for my life, by God's presence for my life. My wife and I, we do a devotional. We study in Jeremiah, the book of Jeremiah. And when the Old Testament group, the Jews were taking a slave into Babylon, as God was dealing with them. And it's interesting that God tells them, listen, do not worry if you are in the midst of the Babylonians, in the midst of an unjust society, in the midst of abuse. I will bless you because I will be with you. My presence will be with you. So regardless of wherever you are, I will bless you, I will prosper you, and I will bring you back. It's the same thing today. In the middle of this pandemic, in the middle of this crisis, God's presence, God's kingdom is here. And those that receive God's calling and receive Jesus Christ, no one, not